Buenas tardes nuevamente en esta tercera y última de las etapas del panorama que estamos llevando a cabo por cuenta del Centro de las Artes de Guanajuato, panorama de la poesía mexicana. En tres fases ya hemos recorrido dos de ellas, una que tenía que ver con el origen de la poesía en México desde lo prehispánico, su asimilación hispánica, luego vimos en el siglo XIX cómo se fue recorriendo el camino de las influencias europeas, superando del barroco al neoclásico, del neoclásico al romanticismo, un romanticismo que llevó hacia tendencias naturalistas vinculadas con la ciencia y el positivismo. Y finalmente vimos cómo antes y después de la revolución, en la sesión previa a esta, en la época antes y después de la revolución, cómo se fue orientando la relación poética de México hasta llegar a las dos grandes tendencias que marcaron la primera mitad del siglo, el estridentismo y la variación del grupo de los contemporáneos, trayendo ambas tendencias una vena cosmopolita y una vena a su vez nacionalista juntos en intentos expresivos que finalmente llevaron a una gran síntesis con Octavio Paz, y precisamente a partir de esa síntesis con Octavio Paz es lo que estaremos tratando el día de hoy para cerrar esta tercera fase que se titula acerca de Octavio Paz y otros poetas de nuestro tiempo. Octavio Paz sin duda es un referente. En su momento, en vida, fue criticado por posturas muy extremas. A su vez, él también fue un crítico muy fuerte de las tendencias extremistas, eh, un personaje lleno de contradicciones, pero siempre con la mirada en el cuestionamiento y siempre con la imaginación puesta en una palabra y en un verso y en una composición literaria de mucho concepto y de mucha sensibilidad que logró conjuntar en un gran equilibrio en toda su trayectoria poética. Hay que ver que Octavio Paz pues tiene una influencia revolucionaria desde el seno familiar, una visión liberal y de la experiencia, como él cuenta en su libro itinerario, la experiencia de sus estudios básicos en Estados Unidos, la sensación de desarraigo, donde en Estados Unidos era el mexicano y en México era el gringo, y no encontraba lugar, aunque al final encontró un lugar más amplio en la diversidad de países, de culturas y de influencias en las que fue navegando a través de su obra. Es muy importante señalar que Octavio Paz logró no solamente una obra poética, sino una obra poética llena, múltiple, llena de variantes, llena de consideraciones nuevas en cada una de sus obras, cada uno de sus libros va presentando un proyecto distinto, de tal forma que Salamandra es diferente de Vuelta, Vuelta es diferente de Blanco, Blanco es diferente de los topoemas. En fin, tenemos un poeta que va enseñando un camino de renovación y de búsqueda de modos expresivos en los que cada uno de sus libros busca una nueva dirección. De allí que con su grandeza poética y su diversidad expresiva tengamos a un poeta que es ejemplar en muchos sentidos y que abre muchas rutas a la poesía mexicana, y otras desde luego las concentra, las sintetiza y recibe, por ejemplo, de Javier Villaurrutia del grupo de contemporáneos, ese afán
por lo vanguardista, recibe también una mirada de lo nacional, de lo prehispánico, los símbolos, la muerte, y hay una búsqueda completa en cada uno de los elementos que va llevando en su obra desde los años finales de los 30, los años 30 ya en tiempos de la Guerra de España, el joven poeta va buscando desde la ideología, desde la crítica de la ideología, posteriormente desde la búsqueda del pensamiento contemporáneo y pasando por la pregunta acerca de la identidad de lo mexicano, va llegando a nuevas formas. Una obra intelectual y cultural de lo más relevante, con muchos lazos y muchos puentes, muchos referentes que siempre asimiló, se apropió y aprovechó para avanzar en una multiplicidad expresiva que todavía estamos buscando comprender en su totalidad, que todavía estamos tratando de entender y leer en todas sus aristas y todas sus derivaciones hasta nuestro tiempo. Ubicados en esa gran síntesis, que a la vez es una gran apertura, que es lo que representa la obra de Octavio Paz, habría que ubicar a esta generación nacida en el año 1914 y sus alrededores, es decir, cuando está en etapa crucial la Revolución Mexicana, y que al término de la revolución, ya cuando se establece el gobierno revolucionario y se va girando hacia la izquierda, cuando este poeta y sus compañeros de generación rondan los 20 años y están haciendo su labor inicial, están creando revistas estudiantiles, revistas luego de carácter cultural más importante, por ejemplo la revista Taller Poético, que son referentes de esa juventud que buscaba nuevos modos frente a sus grandes maestros, pero también acomodándose a que los maestros tuvieran, como Enrique González Martínez, tuvieran un lugar de privilegio para recibir su orientación. Otro de los maestros también de referencia será Alfonso Reyes, que será algo así como la primera mitad del siglo XX, como dicen algunos críticos, será dominada por Alfonso Reyes y la segunda mitad por Octavio Paz. Bueno, independientemente de consideraciones críticas de ese tamaño y de ese talante, sin duda Alfonso Reyes fue un referente fundamental, lo mismo Octavio Paz, en esas mitades de siglo que les correspondió vivir. Sin embargo, a mí siempre me parece que para beneficio de la visión de quien está revisando la poesía mexicana contemporánea, es conveniente que veamos a Octavio Paz junto con su contraparte, algo así como El cielo y el infierno, El ángel y el demonio, con su contraparte que es Efraín Huerta. No solo porque desde la juventud estuvieron de algún modo vinculados para luego contraponerse y conservar siempre un cierto vínculo. En el libro que les he comentado en la primera sesión, un pequeño librito que titulamos Poesía Mexicana, una introducción para zombies, que se puede descargar gratis del sitio de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí planteamos algo que quiero compartirles en esta tercera y última sesión de nuestro panorama de la poesía mexicana. Y se trata de leer juntos, es decir, juntos nosotros, pero juntos entre ellos, a Octavio Paz y a Efraín Huerta en tres aspectos particulares. Tenemos que son como extremos poéticos entre ellos y van tomando desde la inmediatez del mundo, la raíz popular, la relación erótico-histórica, y, en fin, son tres elementos de vías opuestas en la poesía mexicana,
y quería compartir con ustedes en torno a eso tres fragmentos de cada uno de ellos. El primero que quiero que veamos es el del tema erótico. Octavio Paz propone a los dos cuerpos, los cuerpos de los amantes, enfrentados en un ritual cósmico, mientras que Efraín Huerta los pone en la verdad natural y algo que podemos llamar el relajo literario. Veamos los poemas para que hablen por sí mismos, fragmentos de estos poemas. El de Octavio Paz, que se llama Dos cuerpos. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas, y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras, y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces, en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas, y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Como vemos en esta dimensión cósmica del amor, Octavio Paz pone a los amantes a que sean esos dos astros que llenan un cielo vacío, son la totalidad, no necesitan más, el cielo no necesita más, está vacío y esos dos astros caen allí y pueden llenar ese vacío o pueden perderse en ese vacío, nos daría lo mismo al final, porque los dos cuerpos frente a frente han encontrado ese relámpago, esa chispa del amor. En cambio, Efraín Huerta, en su famoso poema Amor, Patria Mía, el fragmento del inicio nos dice lo siguiente. En un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. Como era natural, ya había perdido todo lo deseable y realizado trabajosamente los más feroces estudios obscenográficos. Amó tanto el pobre que ni perdón de Dios alcanzó. No hizo llorar a los muertos ni a los vivos, ni utilizó el cuchillo filoso que siempre cargaba, como si fuera el libro del más maldito amor. Vio muertos y heridos, pero a él nada le pasó, y en tu oreja derecha, que es mi biografía, murmuré en desolada piedad, desnúdate que yo te ayudaré. Como vemos, esta percepción semibíblica, muy de la épica, muy de lo patriótico, se va mezclando con la naturaleza y concluye con esa frase que sería como un dicho popular: en vez de ayúdate que yo te ayudaré, desnúdate que yo te ayudaré. Y tiene, bueno, grandes hallazgos del amor, como en tu oreja derecha, que es mi biografía. Vemos que es muy distinto y que está haciendo estudios obscenográficos a cada paso y depositando la seca perla de la demencia en esa contraposición a lo que Octavio Paz menciona como un cosmos, y que aquí, como decíamos, tiene ese aspecto, ese elemento del relajo que caracteriza tanto a la poesía de Efraín Huerta. Hay un segundo punto de comparación que sería la atmósfera, una atmósfera de ensueño, de ensoñación, pero que tiene un toque de los símbolos nacionales. En el primer caso, desde luego, Octavio Paz, pues lo tomamos de Piedra de Sol, ese gran poema sonambúlico donde la atmósfera y la ensoñación van pasando por los aspectos de la nacionalidad y de la feminidad, el crecimiento desde la tierra, y con una gran imaginación y un ritmo muy potente de sus endecasílabos. Veamos el fragmento de esta diosa de la falda de maíz, y como eso femenino en la atmósfera de la piedra de sol nos presenta una fórmula medida, muy bien desarrollada, muy continua. Veamos el fragmento. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben sueño en esos ojos.
El colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueves en mi pecho, hunde raíces de agua, un árbol líquido. Vemos los elementos de la naturaleza mezclados con los de la sensación y con los de la imaginación, donde el ritmo y la atmósfera se van apoderando de la lectura, y esa es una de las grandes e impresionantes condiciones que tiene este poema Piedra de Sol. En contraposición, Efraín Huerta, con esa misma densidad e intensidad, tiene otra solución formal, otra visión, digámoslo así, de lo nacional, no a partir del mito, no a partir de la diosa de la falda que nos ha dicho Octavio Paz, sino en el Tajín, directamente en lo que podemos observar todavía en la pirámide en Papantla. Dice esto el poema: andar así es andar a ciegas, andar inmóvil en el aire inmóvil, andar pasos de arena, ardiente césped, dar pasos sobre agua, sobre nada, el agua que no existe, la nada de una astilla, dar pasos sobre muertes, sobre un suelo de cráneos calcinados. Andar así no es andar, sino quedarse sordo, será la fatigada o fruto sin aroma, porque el andar es lento y apagado, porque nada está vivo en esta soledad de tibios ataúdes. Muertos estamos, muertos en el instante, en la hora canicular, cuando el ave es vencida y una dulce serpiente se desploma. Vemos la misma condición de esa atmósfera de ensoñación, de ese suceder de la muerte, de la quietud, de la tradición, y ese aire, esa hora canicular, ese rayo de sol que nos mata en el momento de la poesía, y con una forma mucho más variada que los endecasílabos de Piedra de Sol, y por lo mismo con ritmo, con otra regularidad. Efraín Huerta nos propone la visión del Tajín con esa vuelta hacia el país. El tercer momento que quisiera comentar es en la fase final de las trayectorias poéticas. Pues siendo del mismo año de 1914, Paz giró hacia una síntesis muy ceremoniosa y elevada que terminó dialogando con Quevedo y con la poesía de la tradición, mientras que Efraín Huerta hace todavía más radical que podemos decir, su vena socarrona, su raíz ácida, y viendo hacia dónde se fueron, llegaríamos en Octavio Paz al libro y al poema gran condensación, gran fuerza sintética, el poema Árbol Adentro de Octavio Paz, mientras que Efraín Huerta girará más bien a los poemínimos, a las frases populares, a la cultura de masas, al extremo ideológico, a la crítica entendida también como burla, una burla fuerte, una cosa para reír, como él mismo dice acerca de esos poemas de su etapa final. Veamos el poema de Octavio Paz, Árbol Adentro, al que le hemos dedicado unas páginas que se pueden descargar también en internet. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre,
son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Esa inquietante pregunta final en la que la poesía se acomoda para que poniendo la oreja en el corazón podamos escuchar la raíz de ese árbol que está ahí adentro y que tiene por confusos follajes los pensamientos. Por otro lado, Efraín Huerta pues tiene una estampida de poemínimos, tiene una gran cantidad de estas pequeñas frases intuitivas, referenciales, de las que hemos hablado en un ensayo titulado El cuchillo en la voz, y que ubica 3 tendencias. No vamos a dar aquí detalles que le pueden interesar a los académicos o a los eruditos, sino que simplemente leeremos este breve poemínimo que se titula Así es. Todas las cosas se parecen a su sueño. Toma muy ágilmente Efraín Huerta a un dicho popular, lo va cortando a palabras con expresión mínima y solamente hace un cambio de una sola palabra, de una sola letra, mejor dicho, que cambia una palabra. Todas las cosas se parecen a su dueño, dice el apotegma popular, y él dice todas las cosas se parecen a su sueño, y cambia drásticamente y rompe y eleva con una sola letra que ha cambiado para que la cultura se vuelva un, un sortilegio, un pasmo a partir de eso. Después de haber leído el poemínimo de Efraín Huerta, sin duda podemos entender la cultura popular desde lo onírico o desde el bostezo o desde la imaginación, etc. Igual que Octavio Paz, vemos un complemento, digamos, de fase final en el que se profundiza en las tendencias que cada uno de estos 2 grandes poetas, quizá los 2 grandes poetas en la segunda mitad del siglo XX mexicano, en una de esas, como habíamos lanzado en algún coloquio con el público, quizás hasta si Efraín Huerta hubiera continuado viviendo los mismos años que Octavio Paz, tendríamos grandes paralelos y grandes distancias que cubrirían todavía más este siglo XX en su segunda mitad. Sin embargo, esta poesía sarcástica y de crítica social, en la que comenzó en esa crítica Octavio Paz y luego siguió una crítica más profunda de raíz intelectual y política, y esta poesía sarcástica que se regodeó en la mofa y en la crítica como veneno, un veneno verbal muy bien dosificado y muy bien aplicado por parte de Efraín Huerta. Esta poesía sarcástica no es algo menor, sino que tiene grandes representantes. Especialmente tendríamos que señalar a Renato Leduc, que publica en plena época de vanguardismo y de revolución, en 1924, su primer libro, pero que él por sí mismo va en un camino distinto a los contemporáneos y los estridentistas, que en los años 20 eran los que acaparaban el centro de la poesía mexicana. Y por otra ruta, Renato Leduc sigue una forma de la tradición popular, de la tradición hispánica, y la lleva a extremos con mucha malicia y con mucha agudeza, siendo un poeta muy peculiar, muy inimitable, y que es dueño de una obra de las más originales que tiene México. Por ejemplo, su poema Invocación a la Virgen de Guadalupe y a una señorita del mismo nombre, Guadalupe. En ese poema habla de cómo México busca tener la protección, la ayuda de la Virgen de Guadalupe
para las cosas más peregrinas y más contrarias incluso a la moral. Veamos algún fragmento de, de este poema. Leamos esto. Hay gente mala en el país, hay gente que no teme al Señor omnipotente, ni a la beata ni al ínclito palurdo que dan diezmos la hermana y el maíz. Adorable candor el de la joven que un pintor holandés puso en el burdo ayate de Juan Diego. El sex appeal hará que se la roben en plena misa y a la voz de fuego. Ojos dieran los ojos de la cara, solo porque a la vuelta de una esquina la pequeña sonrisa que ilumina de luz ultraterrestre su cabeza les bañara. La flapper y el atleta piernas dieran milagros de oro y plata si la clara ternura de esta virgen les bañara al llegar a la cama o a la meta. Anhelantes de sed y de impotencia, en turbias fuentes beberemos ciencia. ¿Para qué? Si el caramelo que mi boca chupe será siempre tu nombre, Guadalupe. Vemos este poema herético, pero muy de vanguardia, poniendo flapper y atleta con ese término inglés de la suripantía y los milagros de oro y plata que la gente cuelga, precisamente milagros, junto a los retablos por la iluminación para llegar a la cama o a la meta que les pueda dar la Virgen de Guadalupe. Y la rima genial, si el caramelo que mi boca chupe será siempre tu nombre, Guadalupe. Tenemos en ese contraste que estábamos observando entre Octavio Paz y Efraín Huerta, otra contraparte, un contraste a la beta sarcástica de Renato Leduc. Por otra ruta tenemos a Rubén Bonifaz Nuño, que es un erudito y un enorme conocedor de la antigüedad, tanto latina como prehispánica, pero también un adaptador y absorbedor de la cultura popular. Y en todo esto pone siempre una ironía con un estilo de los más poderosos y originales de nuestra literatura contemporánea, con unos ritmos traídos del pasado, pero acuñados en lo más presente de nuestra literatura. Un día, platicando con Rubén Bonifaz Nuño, le comentaba que un profesor de la Universidad de California en Davis decía que si algún mexicano merecía el Nobel, esto es antes de que se lo entregaran a Octavio Paz, que si algún mexicano merecía el Nobel era Rubén Bonifaz Nuño. Se lo comenté a él y me dijo con esa finura fuerte de su ironía, dice: maestro, agradezco el Nobel, como si se lo estuviéramos entregando allí. Pero bueno, ese libro, esa obra más bien de Rubén Bonifaz Nuño es algo que también está apenas, como con Octavio Paz, apenas entregándonos la solicitud de nuevas y grandes lecturas que tenemos que hacer como sociedad para entender todo lo que ha logrado reunir y lo que ha llevado adelante en toda su obra pasmosa y sorprendente. Compartamos un fragmento del poema 18 del libro Los demonios y los días y veamos la voz de Rubén Bonifaz Nuño. Tras una ventana de estas podrías estar indefensa durmiendo, tú para quien fue demasiado simple la caja de vidrio que te encerraba en mi corazón de 20 años, y a quien un tendero anónimo tomó como criada tranquilamente después de pasar por un juzgado y un vestido blanco y una iglesia. ¿Acaso esta misma noche en que pienso en este momento mientras camino por estos lugares próximos, estás escuchando en alguna parte las cosas que no te dije, el silencio que no comprendiste? Me has encontrado. Y algo que yo tuve olvidado mucho tiempo sube por mi tristeza y va descubriéndose en secreto y me va ligando a ternuras ajenas, a oscuros tormentos, a nostalgias. Como vemos, este episodio amoroso del amor frustrado, fallido, que incluye la boda obligada por el civil y por la iglesia, y aquellos
20 años y la caja de vidrio en que se guardaba el amor primero, pues nos da esa comprensión de un mundo que se descubre y que en secreto va mostrando aquella nostalgia. En una relación distinta de la de Bonifaz Nuño, pero también vinculado a la cultura clásica y con una visión muy del presente, tenemos a un poeta mexicano que también requiere revisarlo y darle más lecturas y poder enterarnos más de sus logros. Un poeta que desertó del centralismo y se fue a vivir a su natal estado de Aguascalientes. Me refiero al gran poeta Desiderio Macías Silva, un poeta de lenguaje luminoso, sonoro, con altas ideas, con unas formas muy cristalinas, muy cinceladas, trayendo de la tradición cosas mucho más hondas como sonoridades en arameo, como pensamientos de la teología y de la mística de los heterodoxos, gran cantidad de cosas que todavía tenemos por leer en la obra de Desiderio Macías Silva, quien por cierto obtuvo en 1972 el Premio de Poesía Aguascalientes con el libro Ascuario, una fusión del agua y el fuego, un acuario lleno de ascuas, unas ascuas de agua en la que los habitantes de un océano profundo van desarrollando toda una serie de visiones en poemas compuestos todos por 13 líneas desde el principio hasta el final, incluyendo una pausa de horror por Tlatelolco, de este libro que se empezó a escribir en el 68 y que durante 4 años estuvo acomodándose hasta que finalmente obtuvo ese premio, que era un premio de referencia en esos momentos en la cultura mexicana. Bueno, Desiderio Macías Silva en este libro que trata de la condición humana por un lado y por otro la altura de la poesía, vamos a ver solamente el pequeño poema de 13 líneas que trata de lo humano y que se titula con el primer verso: un fotón es el mínimo de luz. Un fotón es el mínimo de luz que puede tener alas. Un electrón, 4 alas que cabrillean y cantan en un nudo. Sistema planetario de gavillas de luz que giran en torno a un incendio. Esto es el átomo. Las moléculas son nebulosas de átomos y los cuerpos galaxias de moléculas. Luz, ¿qué más? En la orgía de colores de nuestra arboladura, la luz toma conciencia de sí misma. Tenemos ese poema de Desiderio Macías Silva para, en 13 pequeñas líneas, hacernos la cuestión de ¿qué más? Si no luz, somos luz. Luz porque el fotón es el mínimo y se va haciendo un universo hasta ser totalmente unas galaxias de moléculas que son el cuerpo. Y eso es luz, ¿qué más? Por otra parte, y por lo que habíamos dicho también de cómo el siglo XX en la cultura mexicana tiene el agua refrescante y el torrente creciente de la poesía en voces femeninas, pues en una de las pioneras en este trayecto de inserción de lo femenino en la cultura poética del país es Rosario Castellanos, una mujer apasionada a la vez que analítica y que a la circunstancia amorosa le pone la crítica social a un lado y se van combinando en su obra estos dos elementos, como por ejemplo en la segunda parte de su poema Dos meditaciones, del que tomamos estos 7 versos nada más. Hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza? ¿Atar al mundo, al loco, loco y furioso mundo? ¿Castrar al potro Dios? Pero Dios rompe el freno y continúa engendrando magníficas criaturas, seres salvajes cuyos alaridos rompen esta campana de cristal. Notamos con Rosario Castellanos
como decíamos, este cuestionar que por un lado tiene una intelectualidad que raya incluso aquí en lo teológico sensorial, y por otro la crítica social dirigida a ese hombre pequeño, a ese ser humano que no sabe qué hacer con su crecimiento y con su expansión sobre el mundo. El siglo XX lo va a cerrar al morir en 1999 el poeta Jaime Sabines, al que en muchos aspectos se le ha querido ver como la contraparte de Octavio Paz, así como si Octavio Paz fuera un tipo de poesía y Jaime Sabines otro. Sin duda son poetas disímbolos. Yo pensaría, como lo he expresado un poco antes, que si hay alguna contraparte a la altura de Octavio Paz es Efraín Huerta. Jaime Sabines, que pertenece a otra generación, se mueve en la vida poética por medio de la aceptación popular, con una expresión muy directa, muy profunda, muy universal, que trata de los asuntos cotidianos y los temas amorosos en cómo los pondría en una comprensión la gente si se pusiera a hacer poesía. Es también una poesía que va en la mejor tradición como Muerte sin fin, en la reflexión sobre el tema de la muerte, que podría venir desde las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique en el siglo XV, y que en Jaime Sabines es algo sobre la muerte del mayor Sabines, donde su ser querido desaparece, y en el poema tercero de la primera parte de algo sobre la muerte del mayor Sabines encontramos estos elementos. 7 caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. 7 veces, 1000 veces he muerto y estoy risueño como en el primer día. Nadie dirá, no supo de la vida más que los bueyes ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. A la chingada las lágrimas, dije, y me puse a llorar como se ponen a parir. Estoy descalzo, me gusta pisar el agua y las piedras, las mujeres, el tiempo. Me gusta pisar la hierba que crecerá sobre mi tumba, si es que tengo una tumba algún día. Bueno, sigue el poema con una mentada más por allí, con los zapatos vacíos, con la perversión de los ángeles, pero notamos cómo esta rabia de la muerte a la vez tiene alusiones a la tradición mexicana. 7 veces, 1000 veces nos evoca aquel verso de la estatua de Javier Villaurrutia en esta obra de Jaime Sabines, y también la gracia de estar risueño y de poner las palabras inesperadamente coloquiales y domésticas como los bueyes, como las golondrinas, poner el dicho popular como el perro como amigo fiel del hombre, pero aquí el hombre amigo fiel del perro. En fin, todo esto que, como alguna vez había expresado, es una mentada que puede poner un taxista en sus mejores mentadas al cruzársele a alguien en un atrabancado crucero en una ciudad perdida. Decíamos que Jaime Sabines concluye esta parte del siglo XX, pero hay perdón, los poetas que se trasladan hacia el siglo XXI y que son los poetas que están a finales de los años 30 y que son provectos, entre los que destacaríamos a Marco Antonio Montes de Oca, un poeta que cultivó el vanguardismo, que llevó adelante un fluir verbal muy caudaloso, muy sorprendente, con mucha acrobacia y mucha peripecia de la imaginación, y sin embargo con mucha densidad y sustancia en la poesía, desde sus primeros versos hasta los últimos en su existencia. Por ejemplo, el contrapunto de la fe de sus primeras cosas
pone al colibrí en una gran definición, un gran epíteto, una posición del colibrí, astilla, que vuelas hacia atrás y te detienes y en picada avanzas contra el pecho milenario del perfume. En tus manos encomiendo las generaciones todavía plegadas a mi carne, las llamaradas de nieve en el diamante y la coraza de súplicas que protege a la ruina contra el definitivo polvo. Esta oración para el colibrí, que lo define como una astilla que vuela hacia atrás y se detiene y en picada avanza contra el pecho milenario del perfume, creo que es un ejemplo relevante de cómo Marco Antonio Montes de Oca logra cifrar el lenguaje para entregarlo en una fluidez de mucha fantasía y de mucha imaginación con gran variedad verbal. En esa misma relevancia, José Emilio Pacheco, también de la generación de los años 30, recibió el premio Cervantes, por cierto. José Emilio es una de las voces más queridas en la actualidad de México, el poeta quizá más difundido de su generación. Y bueno, es un poeta que supo equilibrar siempre, por un lado, la erudición, por otro lado, la experiencia cosmopolita y la vida cotidiana, la tradición de la cultura nacional. Supo seguir entonces en un equilibrio donde encuentra la gran referencia, como decimos, erudita, y por otro lado la amplia entrega hacia una cultura popular, donde la sorpresa de lo prosaico, incluso de lo soez, puede tocar algunas de sus fibras. Un ejemplo de esto sería el poema de su libro No me preguntes cómo pasa el tiempo, que se llama Consideraciones sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos. Dice esto el poema: ¿por qué todos sus nombres son injurias? Puerco, marrano, cerdo, cochino, chancho. Viven de la inmundicia, comen, tragan, porque serán comidos y tragados. De hinojos y de bruces roe el desprecio, por su aspecto risible, su lujuria, sus temores de obsceno propietario. Nadie llora al morir más lastimero, interminablemente repitiendo, y pensar que para esto me cebaron. Qué marranos, qué cerdos, qué cochinos. Bueno, el cerdo imprecando encuentra al ser humano como alguien que lo cebó de mala fe para su propia alimentación. Dentro de las voces femeninas, la decana de esta apertura que se dio en el siglo XX es la huascalentense Dolores Castro, que no solo fue una pionera, sino que es un ícono desde el punto de vista femenino y que traza aspectos fundamentales de la poesía mexicana. A la fecha continúa expresándose con esa voz honda y sencilla que siempre se ha manifestado en todas sus obras, que se han ya ido reuniendo para beneficio del público lector y para beneficio de la posteridad. Veamos este poema, La sangre derramada. Al borde del camino lo encontramos, el mismo pantalón, la blusa blanca, sobre su espalda amapola de sangre. Llaman de gracia al tiro que enmudeció su boca. Ahogó su amor y me dejó baldada. El estallido de aquel tiro de gracia aún retumba y aúlla en el aire, aúlla. Sentirse en el mundo de la pérdida de la vida con un tiro de gracia, puesto con este buen tono, con esta fluidez, con esta ternura con que Dolores Castro elabora la poesía. Bien, en la poesía vigente de nuestro siglo XXI, bueno, hay un montón de poetas. Tendríamos que ubicar a este poeta que sería el principal, el decano visible en la actualidad, que es el poeta Eduardo Elizalde, la principal referencia en el mundo de la poesía
desde México, un poeta de un tono descarado desde sus primeras obras, epigramático y punzante, pleno de agudeza y de originalidad, como lo comprobaría su poema Bellísima. Antes de leer el poema, recuerdo lo que dice al inicio de La zorra enferma. Sectarios, odiad este libro, eso incrementará mis regalías. Este poeta que obtiene sus regalías de la torpeza de quienes no entienden hasta dónde llega su lenguaje y su mensaje, estaría en el fondo de toda su obra original. Y este poema que se llama Bellísima nos diría ese tono que él maneja. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga, y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. En otros poemas ha tratado Eduardo Lizalde el asunto de la bella, como aquel que se titula La bella implora amor, y en otros poemas. Junto a esta gran referencia pública, abierta y de gran recepción que sucede en Eduardo Lizalde, tenemos a otro reconocido maestro que es Gabriel Said, que confía en la revelación y en la intuición y que busca que el mundo pueda expresarse a través de cierto misterio. Por ejemplo, su poema Siesta Anaranjada, que dice: no te levantes, temo que el mundo siga allí. Las nubes imponentes, el encinar umbrío, los helechos en paz, todo tan claro que da miedo. Este temor de lo misterioso, al final, es realmente la sensación profunda e inexplicable de la poesía. Los poetas de nuestro tiempo, posteriores a estos que he mencionado, que son los maestros de nuestras generaciones recientes, están los poetas nacidos en los años 40 y más adelante, que son un mosaico dinámico, con gran explosión, con grandes logros en la renovación de la voz poética de México, y que se pueden contar por cientos de mujeres y hombres, ya sea de edad provecta o de juventud entusiasta, que tienen visiones claras o cegueras lastimosas, pero igual mueven toda la gama de posibilidades para la poesía de nuestro tiempo. Destacaría yo, solo a modo de ejemplos, a Jaime Reyes, que nació en el 47, a Francisco Hernández, nacido en el 46, Elsa Cross, también del 46, Marco Antonio Campos, y David Huerta en el 49, José Luis Rivas, que nace en el 50, por poner solo algunos ejemplos de grandes tendencias. Varios de ellos los he tratado con un poco más de extensión en el libro La presencia del sueño, que son 5 poetas mexicanos hacia el nuevo siglo, y de los cuales pues recomendaría leer su obra. Es una obra todavía en movimiento, excepto Jaime Reyes, que falleció. Los demás poetas mencionados y otros de su generación, Vicente Quirarte, en fin, una nómina que sería injusto mencionar más en extenso, como es injusto haber mencionado solo algunos ejemplos, y que se extiende para que nuestro tiempo esté cubierto de todo este torrente de novedades. Estos poetas, nacidos en los 40, al principio de los 50, algo que yo llamaba la generación vigente, son los que ahora son los grandes poetas maduros de nuestro tiempo, muchos de ellos educados y desarrollados en sus propios estados, que es una característica de la segunda mitad, del final de la segunda mitad del siglo XX, que el centralismo, donde todo el mundo tenía que irse a estudiar
al centro del país o tenía que publicar en el centro del país solamente, empezó a ampliarse y permitió que en cada uno de los estados fueran desarrollando grupos pues que todavía necesitan consolidación, pero de los que han surgido algunas voces todavía en esta imbricación. Pienso, por ejemplo, en libros como El pobrecito señor X, lo que Ricardo Castillo estaba haciendo en Guadalajara. En fin, podríamos ir estado por estado y veríamos toda una antología de estos poetas de nuestro tiempo, ya maduros, con una obra y una voz lograda, desarrollada y muy cautivadora. De estas antologías, por cierto, en el mundo contemporáneo, quizá comienzan con la Asamblea de Poetas Jóvenes que en 1980 organiza Gabriel Said y que incluye a muchos de los poetas de ese tiempo. Hemos hecho un seguimiento académico de esa Asamblea de Poetas Jóvenes para ver cuáles continuaron escribiendo y cuáles estuvieron justamente incluidos. Decía Said que encontró como 600 poetas y juntó poco más de un centenar de ellos y al término de 20 años, es decir, hacia el año 2000, habían seguido una trayectoria y conservado alguna producción poética relevante, pues aproximadamente unos 15 o 20 de esos poetas. Como siempre, esas antologías pues tienen sus detalles. Hubo incluso un poeta del estado de Guanajuato que se quitó un año para poder entrar como poeta joven porque su fecha original de nacimiento lo hacía un año más grande y ya no lo hacía elegible para esa asamblea. Bueno, a partir de detalles diversos, vemos que esa asamblea de poetas jóvenes marca una cosa que se ha vuelto ya un mare magnum de antologías, reuniones, compilaciones, porque ha crecido, por un lado, la población, y la población que tiene conocimientos de la poesía o más afición por la cultura literaria, pues también ha crecido en número y por lo tanto hay más gente que está escribiendo. Y por otro lado hay una facilidad técnica traída por las posvanguardias y por otras tendencias de nuestro tiempo que hacen que haya una facilidad técnica, una especie de vamos a lo que sea con tal de que sea aceptado como poesía. Y por otro lado, además de el aumento de la población, la facilidad técnica, también la facilidad para publicar, sobre todo con los medios digitales y ahora las publicaciones en línea, pues hacen que esta telemática y esta población y esta estadística demográfica vayan creciendo y tengamos cada vez más nombres de poetas y más dificultades para enterarnos de qué es lo que está sucediendo, porque está sucediendo de todo y eso es muy saludable. Me parece que está bien que, que suceda. Se irá decantando con el paso del tiempo, no sabemos qué sucede en el futuro. Lo que sí sabemos es que la literatura se forma de textos, no de personas. Y la poesía escrita por quienes nacimos en la segunda mitad del siglo XX, pues todavía se encuentra en estado magmático. No podemos decir que ya está, porque este magma, este mare magnum, está llevándonos a que el volado, la moneda que lanza la suerte del futuro y de la historia, nos muestre sus dos caras, la implacable y la caprichosa, de tal modo que el milenio, los miles de escritores que están en toda la actualidad, pues todavía veremos cuál es su desenlace político y poético en este momento. Incluso he llegado a decir alguna vez que los poetas jóvenes están aprendiendo a publicar antes de aprender a escribir. Es un exceso, desde luego, esta frase, pero sí sitúa un poco lo que la gente quiere hacer. La gente quiere publicar, quiere que se le vea como poeta. Yo insistiré en que la poesía es textualidad, no es persona, y que es muy valioso que un poeta anónimo haya hecho un gran poema y no que un poeta
haya hecho un gran nombre con poemas que han pasado a la cara caprichosa o a la cara implacable de la moneda de la historia. Es interesante pues ser testigos de esta voraginosa ambición con la que algunos poetas persiguen la fama, le claman, la cultivan, se autoelogian, se mutuelogian. Algunos de ellos llegan a extremos graves que se han señalado en público y se han señalado en público con un odio igualmente soez. Yo creo que hay que hacer una recomendación como la que nos hubiera gustado cuando éramos poetas jóvenes. Saber que todos los jóvenes, lo joven envejecerá. Y todo lo que está envejecido está destinado a desaparecer. Recuerdo que en 1908 Menéndez Pelayo hizo una antología de las 100 mejores poesías de la lengua castellana, y yo creo que actualmente no reconocemos ni la mitad de esas 100 mejores poesías como las mejores de la lengua castellana. Esa antología del gran erudito está llena de autores y de poemas olvidables y olvidados. Las antologías entonces nos van sirviendo para eso, para irnos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Creo que va todo muy bien, como digo, va muy, muy saludable la poesía mexicana, va con sus lados socarrones, con sus lados eruditos, sus lados críticos, sus lados amorosos, y en ese caso pues sigue toda la tradición de toda la poesía del mundo. Lo hace de un modo peculiar, como una literatura subsidiaria, con la influencia de Estados Unidos, y luego en Internet con la influencia de los videojuegos, del manga y de otras propuestas de la cultura de masas. Pues sí, así lo hace, tratando de recuperar cosas y de innovar cosas también, así de que podemos sentirnos muy orgullosos de la poesía contemporánea de México, igual que nos sentimos muy orgullosos de esa poesía histórica que hemos estado recorriendo a lo largo de estas 3 sesiones que hoy llegan a su fin, que no han sido más que un acto de injusticia por todo lo que han dejado fuera, pero también han sido una invitación, espero que amable o por lo menos digerible, a buscar y continuar en este apropiarse de la tradición poética de México, porque es la gran riqueza cultural de nuestro país, y tengámoslo claro, es una riqueza que nos pertenece, que está allí y que simplemente necesitamos tomarla y gastar su oro, gastar su valía en renovarla y en entregarle una riqueza aumentada, una riqueza con mayor interés a las generaciones venideras. Tenemos esta posibilidad y en cierto sentido también esta obligación. Agradezco mucho que se hayan asomado a esta extensa conferencia en 3 partes, o dicho de otro modo, este panorama en 3 etapas, en 3 momentos, que son 3 conferencias en una, acerca del panorama de la poesía mexicana contemporánea, que espero haya sido de su agrado, y no queda sino despedirnos para encontrarnos en otro lugar. Así que les digo, sean felices hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.